Noé, la increíble fe de un hombre en un mundo corrupto. La corrupción de la humanidad y la elección de Noé. Imagina un mundo donde la maldad no tiene freno. Un lugar donde la violencia y el pecado se extienden por toda la tierra, donde la codicia, el egoísmo y la corrupción son el pan de cada día. Así era la tierra en los días de Noé. Las personas se alejaron de todo lo que era bueno, y su corazón estaba lleno de pensamientos malvados de forma continua. Las mismas acciones que desbordaban la tierra también entristecían a Dios. Él, que había creado el mundo con tanto amor y cuidado, vio que su creación se había desmoronado. En Génesis 6:5, se describe la situación de una manera devastadora. Vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente al mal. Cada acción, cada decisión de la humanidad se había vuelto egoísta, corrupta y violenta. La gente ya no conocía el amor, la compasión y la justicia. En lugar de cuidar unos de otros, se perseguían, se destruían, y el pecado parecía no tener fin. Dios, viendo la magnitud de la maldad, decidió actuar. Estaba claro que el juicio era inevitable. No obstante, en medio de esa oscuridad total, brillaba una luz, Noé. Él no era perfecto, pero era un hombre diferente. A diferencia de los demás, Noé caminaba con Dios, y su vida era un reflejo de fe y justicia. En un mundo lleno de desesperanza, él se mantenía firme. Noé era, de alguna manera, el último vestigio de rectitud en un mar de maldad. Dios, al ver la fidelidad de Noé, decidió elegirlo para algo monumental. Sería el hombre que llevaría adelante el plan de salvación. En medio de la destrucción que se avecinaba, Noé se convertiría en el instrumento de la esperanza. En lugar de sucumbir al desastre, Dios ofrecería una oportunidad de salvación a través de él. Mientras todos a su alrededor se burlaban de su fe, Noé encontraba gracia ante los ojos de Dios. Era el hombre escogido, el único que podía preservar la vida y la fe en un mundo que ya no conocía a su Creador. Pero la historia de Noé no comienza ni termina solo con su obediencia. La verdadera magnitud de lo que estaba por suceder apenas comenzaba a revelarse. ¿Cómo reaccionaría Noé cuando Dios le diera instrucciones que cambiarían el curso de la historia para siempre? ¿Qué tan fuerte sería su fe ante lo imposible? La próxima parte de esta historia revela la sorprendente misión que Dios le encomienda. La construcción de un arca sería solo el inicio de algo mucho más grande. La instrucción divina y la construcción del arca. Dios, al ver la corrupción total que reinaba en la tierra, no solo decidió actuar, sino que eligió a Noé como el instrumento para preservar la vida. Así que, en medio de ese caos, le dio una instrucción tan sorprendente como crucial: construir un arca. Pero no cualquier barco. Este sería un refugio especial, un lugar de salvación, que no solo protegería a Noé y a su familia, sino que también aseguraría que la vida en la tierra no desapareciera por completo. Imagina la escena. Noé, un hombre común en un mundo lleno de pecado, recibe el llamado divino. Sin previo aviso, sin explicación lógica que pudiera entender, Dios le da las especificaciones de la construcción de este gigantesco arca. En Génesis 6, 14-16, le dice: hazte un arca de madera de ciprés, harás aposentos en el arca, y la cubrirás de brea por dentro y por fuera. De 3 pisos harás el arca. Noé no solo debía construir un barco, debía seguir una serie de detalles meticulosos sobre la forma, las dimensiones y los materiales. Todo debía ser perfecto, como un mensaje divino lleno de propósito. Y aquí está lo increíble: Noé no dudó. La tarea era gigantesca, la obra colosal. No había señales de lluvia, nadie comprendía por qué alguien querría construir algo tan grande, especialmente en un mundo donde la tormenta parecía tan lejana e inconcebible. Sin embargo, Noé, en su fe inquebrantable, comenzó a trabajar. Día tras día, semana tras semana, y año tras año, Noé construía el arca, sin importar las risas o los murmullos de aquellos que lo rodeaban. Era un acto de obediencia pura, un acto que desafiaba toda lógica humana. Mientras otros se burlaban y dudaban de su locura, Noé trabajaba con la certeza de que Dios no lo había llamado en vano. Cada tablón de madera, cada clavo, cada capa de brea que aplicaba, era un testimonio de su fe. Noé no solo construía un refugio físico, estaba construyendo un refugio de esperanza en un mundo que pronto se desmoronaría. ¿Qué motivaba a Noé a seguir adelante? ¿Cómo podía estar tan seguro de que la destrucción realmente llegaría? La razón era simple: Noé confiaba en la palabra de Dios. Mientras las dudas externas se multiplicaban, su certeza interna se fortalecía. Para él, la instrucción divina no era solo una tarea,
era una misión sagrada. En su corazón, sabía que el futuro de toda la creación dependía de este acto de obediencia. Finalmente, después de años de trabajo constante y fiel, el arca estuvo lista. Noé había cumplido con todo lo que Dios le había pedido. El mundo aún seguía lleno de incredulidad, pero Noé, con su familia y los animales que pronto se acomodarían, estaba a punto de ver la razón detrás de toda su ardua labor. La creación estaba a punto de ser juzgada, pero en medio de todo, un refugio de salvación estaba esperando. La puerta del arca se cerraría pronto, y lo que venía después cambiaría todo para siempre. ¿Estaba el mundo preparado para lo que se avecinaba? ¿Estaba Noé listo para enfrentar el juicio divino? La próxima parte de esta historia lleva al diluvio, el juicio que barrerá la tierra, pero también nos mostrará la misericordia de Dios en acción. El diluvio, el juicio de Dios sobre la tierra. El día que Noé terminó de construir el arca, el futuro de la humanidad estaba por cambiar para siempre. Aunque el mundo seguía inmerso en su maldad, la obra de Dios estaba completada. El tiempo del juicio había llegado. Génesis 7:1 relata que Dios le dijo a Noé: entra en el arca, tú y toda tu casa, porque he visto que eres justo delante de mí en esta generación. Era el momento de cerrar la puerta del arca y prepararse para lo que se avecinaba, el diluvio, el juicio de Dios sobre la tierra. Imagina la tensión en el aire. Durante años, Noé había advertido a la gente sobre la catástrofe que se avecinaba. Pero sus palabras fueron ignoradas, ridiculizadas. Nadie creyó que el juicio de Dios era real. Sin embargo, todo cambiaría en cuestión de días. En ese momento, cuando Noé y su familia entraron en el arca, un profundo silencio precedió lo que iba a ser un cataclismo sin igual. La primera gota de lluvia fue el principio del fin. Génesis 7:11 dice: el día 17 del segundo mes, en el año 600 de la vida de Noé, ese día se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas del cielo fueron abiertas. Las aguas comenzaron a caer, y lo que parecía un fenómeno imposible comenzó a tomar forma. La tierra que antes se creía sólida ahora estaba siendo arrasada por un diluvio masivo. Las lluvias no cesaron durante 40 días y 40 noches, y las aguas aumentaban cada vez más, cubriendo los campos, los árboles y, eventualmente, las montañas. El agua no solo caía del cielo, sino que surgía de las mismas entrañas de la tierra. Las fuentes del gran abismo se rompieron, liberando aguas profundas que antes permanecían ocultas. La tierra, que alguna vez fue un lugar de paz, ahora estaba siendo completamente destruida por el juicio divino. Cada ser viviente fuera del arca perecía en la tormenta. La visión del mundo flotando en un océano interminable era aterradora. Solo el arca de Noé permanecía a salvo, flotando sobre las aguas turbulentas, ofreciendo refugio en medio de la devastación. Durante esos 40 días y 40 noches, Noé, su familia y los animales se vieron obligados a permanecer en el arca, sin saber cuán largo sería el diluvio ni si sobrevivirían. Mientras tanto, fuera del arca, el caos reinaba. Las personas, que un día se burlaron de Noé, ahora no podían hacer nada más que enfrentarse a las consecuencias de su incredulidad. Las aguas seguían subiendo, arrasando con todo a su paso. Aunque la tormenta era feroz y el juicio parecía absoluto, en el arca había esperanza. Mientras todo era destruido, Noé y su familia estaban a salvo, rodeados por la protección divina. En ese espacio cerrado, donde solo se escuchaba el retumbar de las aguas y el sonido de la tormenta, el mundo se estaba renovando, pero a un costo tremendo. La misericordia de Dios estaba en la salvación de Noé, pero el juicio era irreversible para aquellos que no creyeron. El diluvio continuó durante 150 días. Durante ese tiempo, las aguas cubrieron completamente la tierra, sin dejar rastro de vida fuera del arca. Era el fin de una era, el fin de un mundo que había rechazado a su Creador. Y mientras las aguas seguían su curso, Noé y su familia confiaban en la promesa de que su obediencia los había mantenido a salvo. Pero la pregunta que quedaba en el aire era, ¿cuánto más duraría el juicio? ¿Qué sucedería después de que las aguas finalmente se detuvieran? La respuesta estaba en el siguiente capítulo de esta historia, donde el juicio cedería paso a una nueva oportunidad de vida. El retorno de la tierra y la esperanza de un nuevo comienzo. Después de 150 días de aguas embravecidas, cuando la tierra ya no era más que un vasto océano, la tormenta comenzó a cesar. El diluvio había alcanzado su punto máximo, pero, lentamente, las aguas empezaron a retroceder. Noé y su familia estaban a salvo en el arca, pero la espera se volvía cada vez más insoportable. Afuera, el mundo estaba cambiando.
Las tierras que alguna vez fueron familiares ahora estaban cubiertas por una capa interminable de agua. Todo lo que conocían y amaban había sido barrido, pero algo maravilloso estaba a punto de suceder. Dios no había olvidado su promesa. La renovación de la tierra estaba por comenzar. Poco a poco, las aguas comenzaron a descender. Noé, con su paciencia puesta a prueba, mandó primero a un cuervo y luego a una paloma, con la esperanza de que encontraran algún signo de tierra firme. En Génesis 8:11, leemos sobre el primer éxito de la paloma, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí, que traía en su pico una hoja de olivo verde. El mensaje era claro. La vida estaba regresando a la tierra. La paloma no solo había encontrado tierra, sino que había traído consigo una señal de esperanza, una hoja de olivo, el símbolo de la paz y el renacimiento. La paloma volvió al arca con la confirmación de que la tierra ya no estaba completamente sumergida. Este pequeño acto fue un gran recordatorio de que, aunque el juicio de Dios había sido feroz, su misericordia siempre tiene la última palabra. Noé y su familia, después de meses de incertidumbre, recibieron el primer indicio de que el futuro, aunque incierto, traería consigo una nueva oportunidad. Cuando finalmente las aguas se retiraron por completo, Noé y su familia salieron del arca, y lo primero que hicieron fue adorar a Dios. Levantaron un altar y ofrecieron sacrificios como muestra de gratitud y de reconocimiento a la salvación que habían recibido. El sacrificio fue un acto de fe, un recordatorio de que la vida que les había sido devuelta no solo era un regalo, sino una nueva oportunidad para vivir conforme a la voluntad de Dios. Dios, al ver su fidelidad, hizo una promesa a Noé y a toda la humanidad. En Génesis 8, 21-22, Dios dice: «No volveré a maldecir más la tierra por causa del hombre, mientras la tierra permanezca, la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche no cesarán». Esta promesa de Dios, de nunca más destruir la tierra con un diluvio, no solo era una garantía de estabilidad para la naturaleza, sino también una reafirmación de que la esperanza nunca se extinguiría. El ciclo de la vida continuaría, y la creación recibiría una nueva oportunidad para vivir. La salida del arca fue, en muchos sentidos, un nuevo comienzo para la humanidad. La tierra, aunque transformada, seguía siendo el hogar que Dios había creado para el hombre. Noé y su familia, como los primeros habitantes del mundo restaurado, tenían ahora la responsabilidad de llenar la tierra de nuevo con vida, amor y justicia. La humanidad, una vez más, debía aprender a caminar con Dios, pero esta vez con el recordatorio constante de lo que sucedió cuando el pecado se apoderó del corazón de la humanidad. El acto de salir del arca era más que un simple regreso a la normalidad. Era el comienzo de una nueva era, un tiempo en el que, aunque los seres humanos continuaran enfrentando desafíos, siempre tendrían la oportunidad de empezar de nuevo, con la promesa de que la misericordia de Dios estaba disponible. Un futuro lleno de posibilidades, pero también lleno de la responsabilidad de vivir según los principios de justicia y bondad. Con la tierra renovada y el pacto de Dios asegurado, lo único que faltaba era el símbolo visible de ese pacto, el arco iris, la señal eterna de la promesa divina. Este arco, que aparecería en el cielo tras la tormenta, sería el recordatorio perpetuo de que, aunque el juicio de Dios es real, su gracia y misericordia son aún más poderosas. El pacto de Dios con Noé y la humanidad. El regreso a la tierra firme fue mucho más que una simple oportunidad de reconstruir. Era el inicio de una nueva era, una era en la que la humanidad debía recordar lo que había aprendido del diluvio, la importancia de vivir según la voluntad de Dios. Pero antes de que Noé y su familia comenzaran de nuevo, Dios estableció con ellos un pacto eterno, una promesa que no solo alcanzaba a ellos, sino a toda la humanidad y a toda la creación. Después de salir del arca, Noé levantó un altar y ofreció sacrificios a Dios, agradeciendo por la vida y por la misericordia que les había dado. Fue un acto de gratitud, pero también un acto de fe, un reconocimiento de que todo lo que tenían era un regalo de la gracia divina. Y en ese momento de adoración y devoción, Dios habló. En Génesis 9, 8-11, Dios le dijo a Noé: «He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todos los seres vivientes que están con vosotros. Nunca más será destruida toda carne con las aguas del diluvio, nunca más habrá diluvio para destruir la tierra». Este pacto fue un acto de misericordia divina, pero también un recordatorio de la soberanía de Dios sobre toda la creación. Noé y sus descendientes no solo recibirían la protección de Dios, sino también la promesa de que la tierra no sería destruida de nuevo por un diluvio. Este pacto fue mucho más que una simple promesa de seguridad,
era una señal de esperanza, un recordatorio de que Dios no olvida a su pueblo, y que su amor y gracia siempre prevalecerían, incluso en tiempos de juicio. Pero el pacto también era un llamado a la responsabilidad. Dios no solo estaba prometiendo proteger la tierra, sino también guiando a la humanidad a través de principios de justicia y respeto. En los versículos siguientes, Dios les dio a Noé y a su familia instrucciones sobre cómo vivir en su nuevo mundo. Les dio la autoridad sobre los animales, pero también les advirtió acerca de la violencia y el derramamiento de sangre, instándolos a vivir en paz y armonía. El símbolo visible de este pacto fue el arco iris. En Génesis 9, 13-16, Dios dice: «Pondré mi arco en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra, y será que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver el arco en las nubes, y me acordaré de mi pacto». El arco iris se convertiría en la eterna señal de la promesa de Dios, recordando a la humanidad que, a pesar de las dificultades y los juicios que pudieran venir, la misericordia de Dios siempre estaría presente. Cada vez que un arco iris apareciera en el cielo, sería un recordatorio de que Dios es fiel a sus promesas, que la vida tiene un propósito divino y que siempre hay una oportunidad para el arrepentimiento y el perdón. Con este pacto, Noé y su familia sabían que el futuro de la humanidad no dependía solo de sus acciones, sino de la fidelidad de Dios. Aunque el pecado seguiría presente en el corazón humano, la gracia de Dios también seguiría ofreciendo redención. La humanidad tendría la oportunidad de comenzar de nuevo, con la esperanza de que cada generación pudiera vivir conforme a los principios de justicia, paz y respeto. El pacto de Dios con Noé no solo marca el fin de una era de juicio, sino el inicio de una era de esperanza. El mundo, aunque renovado, seguía siendo frágil, pero la presencia de Dios seguía siendo inquebrantable. A través de Noé, Dios mostró que, aunque el pecado podría destruir, la obediencia y la fe podían restaurar. El pacto con Noé es un recordatorio de que, sin importar lo oscuro que sea el tiempo, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo con Dios, y que su amor y misericordia nunca nos abandonan. Y así, la historia de Noé concluye con un llamado a todos nosotros: vivir en obediencia, mantener nuestra fe en las promesas de Dios y recordar siempre que su arco iris es un símbolo de la esperanza y la restauración que Él ofrece a aquellos que confían en Él. Si te ha gustado este video, déjanos un like y suscríbete a este canal, Libreta de Cristo, para más contenido.